Buen día, Lisa. Buenos días, buenos días. No me había percatado que tenía el audio desactivado.
Bueno, vamos a comenzar. He ido poco a poco dejándoles el mensaje en el grupo de WhatsApp para que por ahí vayan realizando sus correcciones. ¿Lo han visto? A los que le he enviado. Sí, Lisa. Gracias, Lisa. Buen día, Lisa. Sí, lo vimos. Buenos días. Sí. Me faltan unos cuantos, pero voy poco a poco. Bien. Espero en la tarde ya poder terminar, porque realmente con estas clases virtuales todo el tiempo en la computadora y tengo los ojos súper irritados de fijar tanto la vista, pero poco a poco les voy a dejar bien a todos el mensaje. Sí, bueno, si no se ha corregido todavía capítulo 1, que va a ser 4 meses, estamos trabajando en él, por 1 o 2 horas más, yo pienso no haya quejas, ¿verdad? ¿Hay algún problema? Me faltan creo que 8, 7 u 8 estudiantes me faltan, ¿no? Pero hoy les voy a terminar de compartir los señalamientos para que trabajen en las correcciones para el examen final. Nos queda una semana de clases. ¿Sí, Lendy? Buen día, Lisa. Disculpe, usted no comentó sobre mi trabajo en el grupo. Claro, es lo que estoy diciendo, Lendy, que no he terminado, que me faltan 7 u 8 estudiantes porque no me ha dado el tiempo. Porque ya cuando termino las clases tengo los ojos irritados y no me da para tanto, que hoy voy a terminar de compartirles a los que me faltan. ¿Entendido, Lendy? Todavía me faltan unos cuantos. Me falta Lendy, Jocelyn, Merly. Como 5 o 6 me faltan. Pero bueno. Decirles que nos queda solamente una semana de clases. Terminadas las clases, ya ustedes están liberados y solamente esperando que los exámenes sean presenciales, solamente van a ir a la universidad el día del examen. Por tanto, pregunto, ¿quién ha avanzado en el diseño de la investigación? ¿Quién ha avanzado en el diseño de la investigación? ¿Sí, Lendy? Listen, yo solo estoy colocando información y después voy a ver los puntos para dividirlos. Bien. Nadie más ha avanzado. Así no podemos revisar. Yo, Lisa, pero solo tengo métodos técnicos. Hasta ahí avancé nomás. ¿Hasta qué? ¿Que no se escuchó? Métodos y técnicas. Ah, sí, ese precisamente es el tema de hoy. Métodos y técnicas. Entonces, nos queda hablar de los métodos y técnicas y del cronograma de trabajo, ¿verdad? Bien. Yo esperaba que hoy alguien me dijera, tengo para presentar y así poder revisar. Porque teniendo en cuenta que cuando estábamos en clases presenciales, que hacía la gestión del laboratorio y de igual manera nadie dedicaba su tiempo a corregir o a trabajar en la máquina y después la profesora era la que no presentaba las diapositivas o no les explicaba o no les revisaba, ¿verdad?
Entonces, les doy cada día la oportunidad de revisar su avance y me percato y queda en mi conciencia que no es de mi parte. Bien, aunque yo esté evaluada de mal, estoy consciente que no queda de mi parte. Son ustedes los que no dedican tiempo a trabajar en el proyecto de investigación y después queremos una nota excelente. Entonces, para tener notas excelentes hay que estudiar, hay que trabajar, hay que dedicar tiempo a investigar y a elaborar. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar hoy. Se observa. Sí, Licen. Ya analizamos población y muestra con criterios de inclusión y exclusión. Bien, tenemos aquí el cuarto paso, que son las técnicas de investigación. Entonces, esto sería 3.4, ¿verdad? 3.4, técnicas de investigación. Aquí, ustedes van a realizar una selección de las técnicas y métodos que van a realizar en su trabajo. Las que estas técnicas o instrumentos de evaluación, como le llamemos, es lo que le vamos a realizar a la muestra seleccionada. Con esa muestra representativa, es decir, recuerden que la población es el círculo mayor, ¿verdad? Y que la muestra es el círculo del medio. Con esa muestra que ustedes seleccionaron al azar, va a ellos, es a los que les vamos a aplicar las técnicas seleccionadas. Entonces, referente a las técnicas, se puede manifestar que son las diferentes formas en que una investigación puede llevarse a cabo. En tal sentido, es prudente traer a colación lo expresado por Finold, quienes señalan que la fase que comprende la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación es la más laboriosa del proceso investigativo. Por tanto, en la clase de hoy vamos a aprender a seleccionar y a diseñar las técnicas e instrumentos que le vamos a aplicar a esa muestra seleccionada. Bueno, aquí yo les he citado algunas, ¿bien? Dice, en cuanto a los instrumentos de investigación, se puede indicar, según Hernández Sampieri, que los mismos sirven para recoger datos de investigación. De la misma manera, el autor manifiesta que un instrumento de medición adecuado es el que registra los datos observables de forma que representen verdaderamente a las variables que el investigador tiene por objeto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos instrumentos o técnicas para obtener información y técnicas para brindar información. En este caso, nosotros necesitamos obtener información. Por tanto, vamos a diseñar todas las técnicas que me permitan recolectar toda la información que yo necesito para llevar a cabo mi proyecto de investigación. Entre esas técnicas tenemos, van a disculpar, ¿qué pasó? Entre esas técnicas tenemos la entrevista, que generalmente en todas las investigaciones se realiza. ¿Qué es una entrevista?
Caramba, se me fue bien abajo. Aquí está. ¿Qué es una entrevista? Bueno, una entrevista, dice Briones, que es una conversación entre el investigador y la persona que responde las preguntas que realiza el investigador, las cuales están orientadas a obtener la información exigida por los objetivos específicos del estudio de investigación. Es decir, aquellos estudiantes que aún tienen problema con los objetivos específicos van a tener problemas si no lo corrigen en el diseño de las técnicas de investigación. Por eso es que les estoy diciendo desde el primer día hay que corregir, si no vamos a ir progresando en los errores. Y todavía estamos corrigiendo capítulo 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, pues vamos a seleccionar aquellas técnicas o instrumentos que vamos a aplicar en nuestra investigación y las vamos a diseñar. Aquí no vamos a aplicar entrevista, pero la vamos a diseñar. Entonces, yo selecciono aplicar, hay que aplicar mínimo 3 técnicas y una observación. La observación es para todos, ¿bien? Es decir, que en cualquier tipo de investigación hay que aplicar la observación, pero vamos lentamente, ¿bien? Es importante manifestar que la entrevista puede ser formal, donde las respuestas se obtienen de una manera estructurada. Bueno, la entrevista estructurada es aquella donde el diseño no se puede mover. Es decir, yo no puedo ni quitar ni incrementar una pregunta. Por tanto, yo les sugiero que no utilicen la entrevista estructurada. Pero hay que mencionar. ¿Qué les sugiero utilizar? La entrevista semiestructurada, pero hay que mencionarlo. Se planifica entrevista semiestructurada. Bien. Y se menciona cuáles son las características de la entrevista semiestructurada. La principal característica de la misma es que permite al investigador realizar cambios. ¿Por qué yo considero es la más importante? Bueno, como ya ustedes saben, por las características de personalidad, cada persona es diferente, es individual. Probablemente yo esté entrevistando a José María y José María yo tenga que hacerle una pregunta tras otra porque es tímido, porque no colabora, porque siente temor a darme información o porque quizás yo no le he dado a conocer cuál es el objetivo de mi investigación. Sin embargo, es posible que a Liliana yo le haga la primera pregunta y Liliana me explique o me brinde toda la información que yo necesito sin necesidad de realizarle el resto de las preguntas. Entonces, la entrevista semiestructurada me da el margen de realizar una pregunta que dependa de la primera. Es decir, si yo le pregunto a José María, ¿cómo te llamas? Y disculpen si los tomo por ejemplo. Yo le pregunto a José María, ¿cuál es su nombre? Y me dice José María. Esto me da la medida que necesito decirle. ¿Me puede decir su nombre completo? Entonces me va a responder nombres y apellidos. Sin embargo, es posible que yo le diga a Lendy, ¿cómo te llamas? Y ella me diga sus 2 nombres y sus 2 apellidos y no tengo la necesidad de hacerle la segunda pregunta. Esa es la ventaja de la entrevista semiestructurada. Por eso yo les sugiero que utilicen esta.
Bueno, tenemos también la entrevista no estructurada. Es aquella que no es planificable, es decir, que surge de mis procesos mentales, de mi razonamiento y acudiendo a la memoria, es decir, lo que se me antoje preguntarle. Pero aquí esta no está permitida porque hay que planificar la entrevista. Bien, entonces, 3.4, métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Y en una pequeña introducción se realiza la selección de las técnicas e instrumentos en correspondencia con el título y ustedes argumentan. Bien. 3.4.1, entrevista. Se selecciona la entrevista de tipo semiestructurada porque la misma me permite realizar modificaciones en torno a la colaboración del investigado, perdón, ¿no? Ya ahí tengo la introducción y voy a planificar mi entrevista. Bien, la entrevista no puede tener menos de 10 preguntas. No necesito respuestas, solamente la planificación de las preguntas. Ahora, vamos a lo otro. La entrevista tiene preguntas abiertas y cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Aquella pregunta que yo hago para que el investigado, me dé una respuesta amplia, como si fuera una explicación. Y las respuestas cerradas son aquellas que yo las hago esperando obtener sí o no de respuesta. Es decir, son respuestas cortas. Entonces, probablemente yo le pregunte a Lendy, Lendy, ¿te gusta la materia de investigación científica? Probablemente Lendy me diga no. Pero probablemente me diga sí me gusta porque estoy aprendiendo algo nuevo. Aunque es difícil, pero es nuevo. Y me gusta aprender. Esa es una respuesta abierta. Bien, entonces, en dependencia del enfoque de la pregunta, así va a ser la respuesta que yo estoy esperando. Por tanto, tengo que ser muy cauteloso con el enfoque de las preguntas que voy a hacer. Y las preguntas de un investigador no son preguntas cortas ni preguntas tontas. Son preguntas estructuradas para una entrevista semiestructurada. Es decir, que están realizadas analíticamente. Porque yo espero obtener la respuesta que me dé la información que yo necesito. Por tanto, no se admite cualquier pregunta. Hay que analizar las preguntas que vamos a hacer en la entrevista. Bien. Ahora, la entrevista tiene en la parte de encima, tiene la necesidad de recoger los datos de las personas. Bien. Entonces, voy a colocar los datos de las personas que corresponden a mi muestra, nombre y apellido. No hay que incluir nombre y apellido porque todavía no tenemos una muestra, pero hay que hacer el diseño de la entrevista. Nombre y apellido, edad, sexo, no sé, lo que ustedes le quieran poner, dirección particular o centro deportivo al que pertenece o en dependencia de el título que ustedes tengan. Bien, después del encabezamiento a la entrevista, entonces voy a comenzar a diseñar las preguntas. Mínimo 10 preguntas y esa constituye la primera técnica. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la entrevista? Vamos, no se queden con dudas.
Licenciada, en pocas palabras, aquí en la entrevista tengo que hacerme 10 preguntas y nada más, no tengo por qué responderlas porque no tengo a quién entrevistar, ¿no es? Exactamente, así es. Exactamente. Estamos Ya. planificando la entrevista. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que tienen dudas y el silencio no es bueno para despejar dudas. Pregunten ahora porque no nos queda mucho tiempo. Por mi parte, le hice todo claro. Bien, Sí, todo claro, gracias. Lisa. Todo claro. Los demás todos están claros con respecto a la entrevista. Sí, Lisa. Ya. Entonces podemos pasar a otra técnica. Podemos pasar a explicar otra técnica. Sí, Lisa. Ya. Bien. Otra de las técnicas que podemos utilizar, fíjense, digo podemos porque ustedes tienen la libertad de elegir las técnicas que van a aplicar. Bien. En cuanto a la entrevista, les sugerí que todos apliquen entrevista. Sin embargo, en la encuesta, no necesariamente todos tienen que aplicar encuesta. Pero de todos modos, le voy a explicar en qué consiste. Bien, la encuesta tiene una característica particular y es que es anónima. No necesito los datos de la persona que me van a aportar la información. Bien, entonces, de manera muy parecida, la encuesta tiene preguntas abiertas y cerradas, pero incluye las preguntas de selección o las preguntas gráficas. Es decir, que yo le puedo preguntar a un investigado en una encuesta del 1 al 10. Disculpar. Nos quedan 10 minutos, se cae y tomamos 10 minutos de receso y retornamos. Bien, en la encuesta yo le puedo hacer una pregunta a los investigados. Del 1 al 10, ¿cuántas veces se ha lesionado el tobillo? ¿No? Entonces, esta pregunta es solamente de marcar o de mencionar del 1 al 10. Entonces, nosotros sabemos identificar, bueno, si marca 3, es decir, que pocas veces se ha lesionado. Si marca 8, se ha lesionado con bastante frecuencia, ¿verdad? Entonces, nos da la medida también de selección, es decir, ¿cuántas veces se ha lesionado el tobillo? Y yo le pongo pocas veces, nunca, pocas veces, con frecuencia, muchas veces, ¿verdad? Entonces ahí solamente el entrevistado o el encuestado va a marcar con una X la que seleccione. Lo que debemos pedirle en todas las técnicas, que la información que nos brinde sea verídica. Es decir, que sea bien sincero a la hora de realizar sus respuestas, ¿no? Porque entonces nuestra investigación quizás no sea fiable. Entonces,
Ya tenemos, en la encuesta tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de selección y preguntas gráficas. ¿Se entiende en qué consiste la encuesta? Sí, Lisa. ¿Ustedes están tomando notas? Espero estén tomando notas, a pesar de que hace más de una semana, aproximadamente 10 días, este material está en la plataforma. Tiene mucho valor la explicación que yo les dé, porque no es lo mismo leer a escuchar, ¿verdad? Y que mi explicación puede ir más allá de este material que ni siquiera lo estoy mirando. Les estoy explicando a través de ejemplos en qué consiste cada técnica. Por tanto, la sugerencia es que vayan tomando nota, porque cuando terminemos la clase, probablemente se les olvide en qué consiste cada técnica, ¿verdad? Entonces, recuerden que una característica de la encuesta es que no necesito los datos de mi muestra, es decir, de esas personas a las que le voy a aplicar la encuesta. No necesito tener nombres y apellidos, ni sexo, ni edad, ni nada. A pesar de que es a ellos mismos a quien le voy a tomar, le voy a aplicar la encuesta, no necesito saber quién me respondió esto o quién me respondió lo otro. Solamente me interesan los resultados. Bien, entonces tenemos aquí de manera amplia cómo podemos aplicar la encuesta. ¿Alguna pregunta con respecto a la encuesta? Vaya, no sé por qué esto se me va. Es que tengo el mouse puesto. Aquí estoy. Aquí miren, aquí hay ejemplos de preguntas, ¿ven? Estas preguntas son de marcar, ¿no ve? Bien, entonces continuamos. Tenemos también el cuestionario. Bueno, el cuestionario, lo que no se lo menciono aquí por lo que veo. El cuestionario es otra técnica que le puedo enviar información, pero de igual manera ustedes pueden investigar o después volver a mirar la grabación de la clase, porque terminando la clase, automáticamente yo la subo a mi canal de YouTube y les copio el enlace en la plataforma. Es decir, que las veces que estén realizando y sientan duda, pueden observar la grabación de la clase. Bien, el cuestionario. De igual manera, el cuestionario es una técnica de obtener información con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, con preguntas gráficas, con preguntas de selección, pero voy a recoger los datos de las personas que me están brindando la información. Es decir, que esta es la diferencia entre el cuestionario y la entrevista y la encuesta, perdón. La encuesta es anónima, el cuestionario me aporta los datos. Bien. Entonces, ustedes se evalúan qué técnica vamos a utilizar. A su libre albedrío. Tienen la libertad de elegir, de seleccionar qué técnicas voy a utilizar. Bien, con respecto al cuestionario, ¿alguna pregunta?
preguntas. Lisa, ¿Sí? ¿para qué tipo de investigaciones se utiliza más el cuestionario? El cuestionario se puede realizar en todas las investigaciones, siempre que no sean descriptivas. Cuando voy a realizar una investigación de tipo descriptiva, no necesito el cuestionario, porque voy a describir un fenómeno. Pero la mayoría de ustedes van a implementar o van a diseñar porque van a prevenir, porque van a proponer algo. En el caso de los de ADT van a proponer un manual, por tanto hay que aplicar. Si alguno tiene identificada la investigación de tipo descriptiva, no necesita el cuestionario, pero no creo que 1 o 2 estudiantes tienen investigación de tipo descriptiva. El resto es aplicativa. Bien, entonces es importante que cumplan todos los pasos del diseño de la investigación, porque uno genera el otro. La investigación es como el ser humano, no es imposible correr antes de gatear. Esto es un proceso. Entonces, hay que revisar objetivos generales y específicos para trazar el diseño de la investigación. Sigo insistiendo a todo el que se le ha señalado corregir todavía de capítulo 1, hay que hacerlo. Bien. Recuerden que el examen final es ante un tribunal que les puede hacer preguntas, que incide el factor nervio en la defensa del proyecto, y aquí no se permiten equivocaciones, sea conmigo o sea con un tribunal. Hay que estar preparados, dominar todo y presentar el proyecto terminado y corregido, porque tiempo hemos tenido. Tiempo de laboratorio, tiempo máquina. Les he dado tiempo para corregir y presentar. Entonces, no ha sido porque la profesora no me ha dado tiempo o me ha presionado. A mí no me gusta presionar a nadie. Yo trabajo bajo motivación. Bien, para que después no digan la profesora no me exigió, la profesora no me revisó, la profesora no me pidió.